este método. Es para mí un placer nuevamente estar en este día miércoles a llevar una vez más el estudio sobre el libro de Josué. Espero que a nuestro Dios lo tenga con bien y saluda a usted y a toda su familia. Amén. Así vamos a elevar una oración al Dios Todopoderoso, que sea su Espíritu Santo el que nos guíe a través de la palabra, que abra nuestro entendimiento y podamos comprenderla, pero no solo a comprenderla, sino poderla poner por obra en nuestra vida. Amén. Oramos. Padre bendito que estás en los cielos, te damos gloria y honra a ti, Señor, en esta tarde, el poder presentarnos delante de tu presencia, Señor, dándote a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, por un día más, porque nos permitiste abrir los ojos, Señor, y contemplar la grandeza de tus manos. Ahora, Señor, nos disponemos a entrar en una porción de tu santa y bendita palabra. Abre nuestro entendimiento, Señor, y que podamos comprenderla, Señor, y que podamos vivir conforme a ella. A ti damos toda gloria y toda honra. Te pido por cada uno de aquellos, Señor, que están en los hospitales, por aquellos, Señor, que están, oh Padre Santo, enfermos en aquellos lugares, Señor. Te pido que pases tu mano sanadora, que tengas misericordia, Señor, que tengas misericordia de la humanidad, oh Cristo bendito. A ti damos gloria y honra. Así por aquellos familiares, padre, hijos, esposos, oh madre, Señor, que tienen a sus hijos enfermos. Yo te pido, Señor, que les dé la fortaleza que solo proviene de lo alto, Señor. Gracias te damos. Bendito sea tu nombre. Amén y amén. Amén, hermanos. Habíamos terminado el capítulo 11 del libro de Josué, donde habíamos hablado, siempre me gusta regresar un poco y comentar un poco del último porción de la palabra que habíamos leído. Y habíamos leído de que cómo Dios con Josué lo había convertido en un hombre que las naciones circunvecinas o las naciones de alrededor tenían pavor, no por quién era Josué, sino por el que estaba con Josué, que lo había convertido en un hombre poderoso, un hombre que no tenía enemigo en la tierra. Amén, porque Dios estaba con él. Entonces podemos ver que en el capítulo 11 habló de cómo derrotó aquella alianza. Cuando hablamos de una alianza, es que los enemigos se habían agrupado, o sea, para poder hacerle frente a Josué. No porque Josué fuera un superhombre o porque Israel fuera una superpotencia, no, bajo ninguna circunstancia, sino porque el que estaba con Josué era el que peleaba la batalla. Entonces estos reyes, pensando, dijeron: si nos unimos tendremos mejor éxito que peleando individualmente. Y por esa razón se unieron y hicieron una alianza que al final no vino a servir para nada, pues Dios le dio la victoria a Josué sobre cada uno de ellos. Lo fue derrotando uno a uno, fueron sucumbiendo, fueron cayendo hasta que fueron terminados. Amén. Ahora entramos y así podemos ver que Josué se apoderó de la tierra. Ahora entramos al capítulo 12. Y el capítulo 12 más que todo se enfoca en las victorias que tanto había tenido Moisés como las que también estaba teniendo Josué. Acordémonos, hermano, que tanto Dios estuvo con Moisés como estuvo con Josué. Dos hombres que verdaderamente supieron tocar a Dios en el aspecto de que Dios era fiel con ellos, en el cual nunca los dejó avergonzados. Siempre Dios peleó la batalla, siempre Dios le dio la victoria, siempre Dios los sacó adelante. Y podemos ver del verso 1 en delante del capítulo 12, dice así la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Espero que usted me esté siguiendo con su Biblia. Amén. Y dice: estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron, y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hacia donde nace el sol, desde el arroyo de Arnón hasta el monte Hermón, y todo el Araba, el oriente, Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón, y señoreaba desde Aroer, que está a la ribera del arroyo de Arnón, y desde en medio del valle y la mitad de Galaad, hasta el arroyo de Jaboc,
término de los hijos de Amón, y el Araba hasta el mar de Cineret, al oriente, y hasta el mar del Araba, el mar salado, al oriente, por el camino de Bet-Jesimot, y desde el sur al pie de las laderas de Pisga, y el territorio de Og, rey de Basán, que había quedado de los Refaitas, el cual habitaba en Astarot y en Edrei, y dominaba en el monte Hermón, en Salca, en todo Basán hasta los límites de Jesur y de Maaca, y la mitad de Galaad, territorio de Sehón, rey de Esbón. A estos derrotaron Moisés, siervo de Jehová, y los hijos de Israel. Y Moisés, siervo de Jehová, dio aquella tierra en posesión a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manases. Podemos ver que Moisés comienza a conquistar la tierra que Dios le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Amén, que les daría, que los prosperaría, que los haría grandes sobre aquella tierra. Ahora podemos ver que Moisés comienza esta faena, aquella conquista liderada por nuestro Dios. Amén. Y podemos ver todo este grupo de reyes, toda esta tierra. Estamos hablando antes de entrar, de pasar el Jordán, perdón. Porque esta parte era la que iban a comenzar a disfrutar los hijos de Israel. Vea, al final del verso 6 dice: a esto derrotaron Moisés, siervo de Jehová, y los hijos de Israel, y Moisés, siervo de Jehová, dio aquella tierra en posesión a los rubenitas, o sea, a la tribu de Rubén, a los gadaitas, a la tribu de Gad y a la media tribu de Manasés. Entonces podemos ver que era parte de las 12 tribus. O sea que no fueron las 12 tribus las que pasaron el Jordán, sino que estas 2 tribus y media se quedaron de este lado. Y podemos ver que Dios comenzó a cumplir su palabra. Comenzó, hermanos, a decirle al pueblo de Israel que él iba a cumplir su pacto. Un pacto en el cual ellos estaban confiados. Acordémonos que al pueblo de Israel era un pueblo, hermanos, de altibajos. Un pueblo, hermano, que cuando las cosas le estaban yendo bien, adoraba y glorificaba a Dios. Pero cuando, hermanos, venía la prueba, entonces ellos volteaban y buscaban para otro lado. No buscaban a aquel que los podía sacar de la prueba. No buscaban a aquel que les podía dar la victoria. Pero podemos ver que Dios fue fiel desde el principio, desde el momento que le dijo a Abraham que saliera de su tierra, desde el momento que le dijo: sal de tu parentela, porque yo te llevaré a tierra que fluye leche y miel. Yo te haré grande, yo te engrandeceré. Podemos ver que Dios comienza a cumplir. Comienza a cumplir después de sacarlos de aquella esclavitud de más de 400 años, los cuales estuvieron siendo esclavos del pueblo egipcio. Amén. Ahora, vea, del verso 7 al verso 6, hasta allí termina la conquista que comenzó Moisés. Ahora, del verso 7 en delante, le toca el trabajo, un trabajo arduo, un trabajo difícil, que podríamos hablar, porque quiere que le diga algo, no solo era que un grupo de personas, sino caracteres. Cuando hablamos de caracteres, quiere decir, hermano, temperamentos que existen en el ser humano, porque una familia, un padre de familia puede tener 7 hijos, y los 7 nunca van a ser los 7 idénticos. Podrán ser idénticos físicamente, pero caracteres van a tener cada uno diferente. Cada uno se va a diferenciar de esos. Ahora, pongámonos a pensar. Estamos hablando que cuando entraron al pueblo, a Jacob con su familia, a Egipto, eran como 76 aproximadamente. La Biblia no da números específicos, pero como 76. Iba él, sus hijos y a sus mujeres, sus criados y sus animales. Llegaron al territorio egipcio, porque dice que había una hambruna en la tierra, había mucha hambre, y esa era la manera como Dios iba a preservar la vida de ellos. Entraron a Egipto, José los llevó a la tierra de Gosén.
a donde ellos iban a vivir por muchos años adelante. Y podemos ver que cuando Dios los saca de Egipto ya no son los mismos 76. Estamos hablando de millones de personas. Ahora, se imagina con todos esos caracteres los cuales Moisés tenía que batallar. Ahora podemos ver que Moisés, hermano, no entra a la tierra prometida por una desobediencia. O un caso que para algunos siervos de Dios se hace, podríamos llamar, injusto. Porque se enojó. Porque Dios le dijo, háblale a la roca. No, Moisés no le habló. O sea, no escuchó. No puso atención a la voz de Dios. Sino que en su enojo. No enojo con Dios. No, bajo ninguna circunstancia. Moisés estaba enojado con Dios. Estaba enojado con el pueblo. ¿Sabe por qué? Porque era un pueblo rebelde. Un pueblo que no escuchaba. Un pueblo que no quería cambiar. Cuando digo que no quería cambiar, era porque nada más cuando miraban que Dios estaba molesto y mandaba juicio, entonces ellos venían y cambiaban su actitud. Pero de lo contrario, seguían siendo los mismos. ¿No nos pareceremos ahora a ese pueblo? No estaremos en la misma posición en la que muchas veces queremos que Dios haga lo que nosotros decimos, no nosotros hacer lo que Dios dice. Y Dios lo que demanda de cada uno de nosotros es fidelidad, obediencia, santidad, y podemos hacer una lista interminable. Ahora, del verso 7 en delante, vamos a estar leyendo aquellos en los cuales Josué los conquistó, o sea, derrotó a aquellos reyes, conquistó aquellos reinos. Donde acordémonos que su trabajo comienza después de la muerte de Moisés. No al cruzar el Jordán, el río Jordán, no. Comienza cuando Dios le dijo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora es tu turno. O sea, estoy parafraseando las palabras. No lo dice de esa manera la Biblia. Pero podemos decir que ahora es tu turno. Ahora tú tomarás el control de este pueblo. Ahora tú lo llevarás. Tú lo guiarás. Tú pasarás con este pueblo ese Jordán. ¡Wow! ¡Qué faena la que tenía que llevar Josué! ¿Cuántos de nosotros diríamos, está bien, Señor, aquí voy yo? Difícil, ¿eh? Pero vea lo que dice. Y estos son los reyes de la tierra que derrotaron Josué y los hijos de Israel. A este lado del Jordán, o sea, estamos hablando pasando el Jordán. A este lado del Jordán, hacia el occidente, desde Baal Gad en el llano del Líbano hasta el monte de Jalac que sube hacia Seir, y Josué dio la tierra en posesión a las tribus de Israel conforme a su distribución, en las montañas, en los valles, en el Araba, en las laderas, en el desierto y en el Negev, el Eteo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el Heveo, el Jebuseo, el rey de Jericó, uno, el rey de ahí que está al lado de Betel, otro, el rey de Jerusalén, otro, el rey de Hebrón, otro, el rey de Jarmut, otro, el rey de Laquis, otro, el rey de Eglón, otro, el rey de Geser, otro, el rey de Debir, otro, el rey de Heder, otro, el rey de Orma, otro, el rey de Arad, otro, el rey de Libna, otro, el rey de Adulán, otro, el rey de Maceda, otro, el rey de Betel, otro, y podemos seguir viéndolo desde el verso 17, verso 18, 19, 20, 21, 22 y hasta el 24. Podemos ver que son nombres de aquellos reyes en los cuales Josué los derrotó, conquistó y los mató. A veces podríamos decir, pero Dios no parecía que estuviera allí, porque Dios no quiere la muerte de otro ser humano. Déjeme decirle algo. Debemos de entender la palabra de Dios, y es que Dios, ¿qué es lo que hace un cirujano?
cuando encuentra un tumor? ¿Solo le quita una parte o solo le quita lo de arriba? ¿Qué es lo que hace? El cirujano viene y para poder salvar aquella vida, ¿qué es lo que hace? Corta. Ya sea la pierna, la corta. Ya sea el brazo, lo corta. Ya sea cualquier parte del cuerpo para preservar el resto del cuerpo, o más bien para preservar la vida, lo que hace el cirujano es corta. Y no importa que quede, hermanos, sin un miembro el cuerpo, pero preserva la vida. De la misma manera Dios, hermanos, para poder hacer que la tierra fuera diferente o que no hubiera pecado, tenía que arraigar o quitar de raíz el pecado o aquellos que lo practican. A veces se oye duro y a veces muchos no nos van a comprender a nosotros. Cuando el que vive la palabra y la entiende de la manera que es, vamos a aceptarla tal como es. Dios no condena al pecador, lo que Dios condena es el pecado. Y ahora, si el pecador practica el pecado, entonces, hermano, hay consecuencias. Hay consecuencias. En otro estudio vamos a entrar en esos detalles. Amén. Pero podemos ver que, es innumerable las victorias que Dios le dio a Josué. Dios, así como se lo prometió desde el capítulo 1, del verso 1 en adelante, a Josué, se lo cumplió al pie de la letra. No cambió una tilde, no cambió una sílaba, sino que todo se cumplió como Dios se lo había prometido a Josué. De la misma manera a Moisés. Y todavía a Moisés, Dios le permitió ver la tierra de lejos. Podemos ver que no estaba supuestamente. Moisés, hermanos, tantas veces podríamos decir que trató de que Dios cambiara de la manera que había pensado. O sea, hacer, hermano, que Dios cambiara la decisión que había tomado de no dejarlo entrar. Pero sí le permitió ver la tierra de lejos. Ahora, entramos al capítulo 13. Todavía nos quedan unos minutos por delante. Capítulo 13. Ahora, había una tierra sin conquistar. O sea, faltaba todavía algo que agregar a lo que Dios le había prometido. Muchos de nosotros como hijos de Dios, a veces creemos, ya Dios ya terminó con nosotros. No, todavía falta. Todavía falta. Cada uno de nosotros, como seres humanos, tenemos un propósito. Un propósito en el cual muchos no sabemos cuál es el propósito por el cual tú estás en esta tierra. Dice la palabra del Señor que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Antes de que fueres formado en el vientre de tu madre, dice Dios ya te conocía. Entonces hay un propósito. Si han pasado quitémonos de la mente que la tierra tiene millones y millones de años, hermanos. Y veamos, desde que Dios formó la tierra y a aquellos seres que vivieron en ella, hasta nuestro día de que fuera fundada, ya estábamos escogidos, ya Dios nos conocía. Ahora, veamos, cada uno, ya sea que vivas un año, ya sea que vivas 10 años, ya sea que vivas 20, 30, 80, 90, 100, hay un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Un propósito en el cual tenemos que no preguntarnos, porque el ser humano a ti mismo te vas a engañar, porque vas a decir, mi propósito es que yo viva la vida, darle gusto a esta carne. A esta carne le gustan muchas cosas, pero pregúntate, ¿qué es lo que mi alma quiere? Porque tu alma es la que gime, tu alma es la que quiere ser salva, no tu carne, ¿sabe? Su carne va a ir donde fue tomada, ¿qué? Al polvo. De ahí fuimos tomados y allí regresaremos tú y yo. No importa. No importa que te metan en una cápsula y te congelen para que tú te puedan volver a revivir de aquí a 100 años. No. Eso es mentira. El hombre siempre ha tratado, hermanos,
de cambiar la perspectiva o la idea de que Dios nos ha dado, de que lo escrito está que el hombre nazca y después el juicio. O sea, que tú morirás, yo moriré, nadie está exento. Podemos verlo en estos momentos, en estos tiempos, en el año 2020, en el mes de abril. Podemos ver cuántas muertes se contabilizan a nivel mundial. Cuántas personas. Leí un documento acerca de la plaga negra que fue ahí por el siglo XIII. ¿Cuántos murieron? Donde dice que casi el 67% de la población mundial pereció. No estoy diciendo que va a pasar eso ahora. No quiero ser alarmista, ni quiero ser ponerle en miedo. ¿No será que algo Dios nos quiere decir? Ahora es el tiempo de que cada uno de nosotros, como siervos, como miembros de una iglesia, como conocedores, como temerosos de Dios, es tiempo de que doblemos nuestras rodillas. Hay una enseñanza tan grande que nos dejó el rey, en el cual el profeta vino y le habló, Jonás. El profeta vino y Dios le dio una orden que le dijera a Nínive, el rey de Nínive. El rey de Nínive, hermanos, hizo algo inaudito, algo que deberíamos de copiar hoy en día. Tanto iglesias, tantos pastores, tantos evangelistas, tanto hombre temeroso y mujer temerosa de Dios, es de qué de humillarnos delante de Dios. Aquel rey vino y dijo, por si acaso Dios, fíjese, por si acaso Dios se arrepiente del castigo que va a derramar sobre este pueblo, sobre Nínive. Y movieron a la mano de Dios a misericordia. Por supuesto que 200 años después, el pueblo de Nínive es castigado por Dios, porque por un tiempo se apartó, pero volvieron a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Pero a lo que voy es, estamos en una situación difícil como humanidad. Muchos líderes mundiales quieren regresar a vivir la vida de normalidad, una vida que podríamos decir normal, pero verdaderamente ¿habremos aprendido la lección? ¿Estamos aprendiendo la lección? Ahora podemos ver, vamos a entrar en el capítulo 13 y dice así, verso 1, siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo, tú eres ya viejo de edad avanzada y queda aún mucha tierra por poseer. Esta es la tierra que queda, todos los territorios de los filisteos y todos los de los jeruseos, desde Sior, que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Ecrón al norte, que se considera de los cananeos, de los 5 príncipes de los filisteos, el gaseo, el asdodeo, el escaloneo, el geteo, el ecroneo, también los aveos, al sur toda la tierra de los cananeos, y Mejara, que es de los sidonios, hasta Afec, hasta los límites del amorreo, la tierra de los giblitas y todo el Líbano hacia donde sale el sol, desde Baal Gad al pie del monte Hermón hasta la entrada de Amat, todos los que habitan en las montañas del Líbano hasta Misrefot Maín, todos los sidonios, yo los exterminaré delante de los hijos de Israel. Solamente repartirás tú por suerte el país a los israelitas por heredad, como te he mandado. Reparte pues ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés. Ahora podemos ver que ya Josué está viejo. Cuando hablamos de vejez, creemos que ya hemos terminado, pero sabe,
A veces cuando se ve que una persona ya está de edad, se cree que ya no tiene autoridad. No estoy hablando de que Dios no pensaba que Josué no tenía autoridad, no, sino que el pueblo de Israel no le iba a atender. Si no le atendió a Moisés, cuando él fue y subió al monte por las tablas de la ley, solo estuvo 40 días y 40 noches. Y podemos ver lo que sucedió. Aquel pueblo le exigió a Aarón. Este Moisés no sabemos qué le habrá pasado. Este Moisés algún animal lo mató y por eso ya no regresa. Y le pidieron a Aarón, haznos un Dios que vaya delante de nosotros como lo tienen los demás pueblos. O sea, siempre tratando de copiar. Ahora, Dios le dice acá a Josué, ya estás viejo. No especifica qué edad tenía. Pero cuando hablamos de edad, la palabra dice que había una edad prudente en la cual Dios los movía y ponía a otro. Ahora podemos ver que Dios le dice, ya estás entrado en años. Ahora yo voy a tomar, tú repartirás nada más la tierra. Y continuamos leyendo. Dice el verso 8. Porque los rubenitas y gaditas y la otra mitad de Manasés recibieron ya su heredad, la cual les dio Moisés al otro lado del Jordán, al oriente, según la dio Moisés, siervo de Jehová, desde Ahorer, que está a la orilla del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en medio del valle, y toda la llanura de Medeba, hasta Dibón, todas las ciudades de Sehón, rey de los amorreos, el cual reinó en Hesbón, hasta los límites de los hijos de Amón, y Galaad y los territorios de los jeruseos y de los maacateos, y todo el monte Hermón, y toda la tierra de Basán hasta Salca, todo el reino de Og en Basán, el cual reinó en Astarot, y en Edrí, el cual había quedado del resto de los refaitas, pues Moisés los derrotó y los echó, mas a los jesureos y a los maacateos no los echaron los hijos de Israel, sino que Jesur y Maaca habitaron entre los israelitas hasta hoy. Ahora podemos ver, Dios le especifica a Josué qué es lo que tiene que hacer. Y dice el verso 14, pero a la tribu de Leví no dio heredad. Todos sabemos por qué, ¿verdad? ¿Por qué ellos no poseyeron una heredad? ¿Por qué Dios no les dio una heredad? Los levitas estaban al servicio de Dios. Y era el trabajo de las 11 tribus restantes que ellos proveyeran para sus hermanos. Porque ellos estaban al cargo del servicio a Dios. Amén. Ahora, dice, dio pues Moisés a la tribu de los hijos de Rubén conforme a sus familias, y fue el territorio de ellos desde Ahorer, que está a la orilla del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en medio del valle, y toda la llanura hasta Medeba, Hesbón, con todas sus ciudades que están en la llanura, Dibón, Bamot, Baal, Bet Baal, Meón, Haasa, Kademot, Mefat, Criataín, Sidma, Jarechar en el monte del valle. Y podemos ver que todo, hermano, se comienza a nombrar. Todo el resto del capítulo habla de aquellas tierras que le dio a los hijos de Israel. Amén. Ahora, ya terminamos el capítulo 13. Y hasta allí vamos a llegarnos. Se ha terminado los 30 minutos que habíamos estipulado. Yo espero que se haya gozado. Es el tiempo muy corto. Usted tiene que tener su Biblia y hacer sus apuntes. Amén. Así lo espero.